Buenas tardes. La empresa que montó el propagandista mayor de Ayuso en Telemadrid sigue en la lista de morosos de Hacienda con más de 1 millón de euros. Estamos en verano, pero la actualidad se ha puesto bucólica y muy primaveral. La agenda pública se puede mirar como si fuera un relato de Walden, explicando con detalle un paisaje con sus elementos florales, frutales y naturales. El tiempo actual nos ha dado varios voceros de personajes implicados en los casos de corrupción asociados a lo rural. Un Arroyo y un Naranjo. Uno defendiendo hasta el ridículo a Zapatero, mintiendo, y otro dando grima con su manera de arrastrarse para salvar al novio de su jefa. En el caso de Antonio Naranjo es normal que defienda a quien falta a sus obligaciones tributarias, porque siente cercanía. Antonio Naranjo es un fiel escudero de la versión propagandista que trata de exonerar al novio de Isabel Díaz Ayuso por dos razones. La primera y principal es que está al servicio de la lideresa porque cobra por ello. Defiende lo que le diga Ayuso y le dicte Miguel Ángel Rodríguez, de manera genuflexa. Pero también porque estoy convencido, y es mi opinión, que piensa que defraudar a Hacienda es un deber patriota. Naranjo siente empatía con aquellos que lo hacen porque alguna relación empresarial tiene con quien nos debe más de 1 millón de euros a todos los españoles. Hoy les adelanto en exclusiva que la empresa que montó ha vuelto a salir en la lista de morosos con Hacienda. Otra vez. La empresa Prensa Universal, que Antonio Naranjo constituyó, debe más de 1 millón de euros a Hacienda. ¿A ti? ¿A mí? A todos. Les voy a contar la historia empresarial de Antonio Naranjo y familia. El 18 de abril de 2001 se constituyó una empresa en Alcalá de Henares en la notaría de Plácido Barrios Fernández, en la calle Beatas número 4, que se denominó Prensa Universal Sociedad Limitada. Esa empresa ha vuelto a aparecer en el registro de morosos de Hacienda con una deuda total de 1.074.808,65 euros. El año pasado la deuda era de 1.074.989,65. Han cancelado un total de 90 euros en un año. 90 pavazos. Los españoles estamos congratulados. Lo llamativo de esa empresa eran sobre todo sus constituyentes. En especial uno de ellos, uno que se llamaba Antonio Javier Rodríguez Naranjo, con domicilio en... No, hombre, eso no lo voy a decir, que aquí tenemos dignidad y respeto a la deontología, aunque tengamos la documentación y lo sepamos. Y con DNI, que no, que tampoco se dice eso. Bueno, Antonio Naranjo se quedó con 825 participaciones de la empresa de las 3.300 existentes, yendo de los números 2.476 al 3.300, ambos inclusive, quedando nombrado vocal y consejero delegado del Consejo de Administración de la empresa. La empresa sirvió para publicar Diario de Alcalá y el hermano de Antonio Naranjo fue director editorial y consejero. Esa empresa vivió durante años del dinero público del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, hasta que se les cerró el grifo. Y claro, no iban a hacer viable una empresa solo con su talento y el servicio que ofrecen. Son unos tipos que sin el dinero público no sabrían vivir. No saben vivir. Prensa Universal empezó a acumular deuda con Hacienda desde el año 2005, hasta tener un total de 29 notificaciones de ejecución de deuda según consta los informes del registro mercantil. Lo sé porque los tengo, porque me he investigado, claro. Algunos de los socios, cuando se enteraron de la deuda que la empresa editora de Diario de Alcalá tenía, pidieron explicaciones. Y finalmente, tras años acumulando deuda con Hacienda, se produjo un trasvase de compras en 2010 de acciones desde Prensa Universal a otra empresa llamada Arpinum. Otra empresa que en la actualidad sigue estando vigente y que es propiedad de Antonio Naranjo. Prensa Universal cesó su actividad en 2016, tras el cierre de Diario de Alcalá. Pero la deuda acumulada a Hacienda de 1.074.000 euros sigue vigente a 30 de junio de 2026. ¿Alguien se la cargó, Antonio? ¿Se impide de algunas formas que quienes generaron esa deuda puedan seguir contratando y trabajando para la administración pública? Nos deben 1 millón. Pues ya le digo yo que no. Pues bueno, cada vez que le preguntamos a Antonio Naranjo qué pasa con esa deuda de la Seguridad Social, se hace el ofendido. Como si el dinero no lo debiera la empresa que él constituyó con otros socios, en la que tenía acciones, que traspasó esas acciones a otra empresa de su propiedad, como si lo debiera yo. El pobre Antonio Naranjo insiste en amenazar con demandas y querellas cada vez
que se le recuerda con la simple exposición de los hechos que la empresa que constituyó una notaría junto a otros socios y que editaba un medio del que fue director durante años y que trasladó sus acciones a una empresa que sigue vigente y es suya, esa empresa que nos debe a todos los millones más de 1 millón de euros, se ofende porque se lo digamos. Yo le preguntaría a Antonio Naranjo, como directo conocedor de la responsabilidad que tiene con una empresa morosa, si existe un plan de pagos para devolvernos el dinero. ¿Existe, Antonio? ¿Nos devolverán ese dinero? Se pueden hacer muchas cosas en beneficio de todos los madrileños con el pufo de 1 millón de euros que nos debe la empresa que tú fundaste y que gestionaste junto con tu hermano y otros socios durante años. La última vez que me amenazó, tuvimos una demanda de conciliación. Eso es el paso previo, imprescindible, por si alguien quiere poner una demanda. A la que obviamente yo no fui, porque yo no tengo nada que conciliar con Antonio Naranjo y prefiero probar todo lo que digo en los juzgados si él se atreve a poner la denuncia. La conciliación fue en enero. Todavía no ha presentado denuncia. Lo sé porque me documento, lo sé porque antes de escribir el guión para este vídeo, fui al decanato de los juzgados de Fuenlabrada a preguntar si lo habían puesto. No. Así que tras más de 6 meses desde la conciliación, aún no ha presentado la demanda porque sabe que la palma, porque sabe que tengo los documentos. Así que reactivo todo lo que dije el año pasado y lo amplío, porque hay novedad con la deuda. Si Antonio tiene ganas de que demostremos todo en una sede judicial, yo encantado, con testigos y todo, porque ha dejado tantos cadáveres por el camino en forma de socios y trabajadores que hay mucha gente con ganas de declarar en un juzgado para verificar todo lo que digo y mucho más. Atrévete, Antonio, que nos vamos a divertir. Pero sigamos. Aún hay más, Parece ser que en la familia no están contentos con todo lo narrado y han creado una nueva empresa que se llama La Banda Audiovisual, propiedad de Julio Rafael Rodríguez Naranjo, el hermano, que tiene como pretensión sustituir a la Cometa Televisión como productora de su inefable Diario de la Noche en Telemadrid, productora que también hace mañaneros en Televisión Española. Pero aún hay más, acaban de crear también la Banda Audiovisual Comunitat Valenciana. No sospechen con el hecho de que la televisión pública autonómica sea otro cortijo del PP. Van a por todo el dinero público posible porque no saben vivir de otra cosa que no sea dinero público del PP en Alcalá de Henares, Madrid o Valencia. Y encima, las empresas que crean las dejan tiradas acumulando deudas por más de 1 millón de euros. En una petición a transparencia de Telemadrid, no sé si por equivocación o cumpliendo la ley, aceptaron darme el coste mensual que nos costaba el sueldo de Antonio Naranjo en Telemadrid. Y ascendía a 6.500 brutos al mes. Pero volví a pedirlo meses después porque un pajarito me dijo que le habían subido el sueldo sustancialmente, por los servicios prestados, entiendo. Así que, para intentar contrastarlo, hice la misma operativa, por 2 veces. Se me denegó lo que la primera vez se me concedió, alegando que era una información privada. El sueldo de un presentador de un programa en el prime time de una televisión pública y que sale de todos los españoles es para Telemadrid. Ahora, una cuestión privada. Así que no les puedo decir si le han subido el sueldo porque mantienen en secreto de repente lo que antes era público. Lo que es público nos pertenece saber. Piensen ustedes mal, si quieren, este es el tipo de gente que vive de nuestro dinero público en Telemadrid y que pretende dar lecciones de honestidad, ética y gestión de la cosa pública. Todo lo que acabo de narrar es información contrastada, rigurosa y que puedo mostrar a quien quiera y cuando quiera. Esto sí es información.